En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Nos vamos a concentrar hoy día fundamentalmente en el tema de las pensiones, porque avanza, uno quisiera decir que avanza en el Congreso, por supuesto, la discusión para alcanzar un acuerdo. Pero efectivamente se podrá alcanzar este acuerdo. ¿Cuáles son los nudos? Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el director de Espacio Público y economista Eduardo Engel, también para ver la factibilidad técnica de las distintas propuestas y en definitiva poder observar si es que efectivamente aquí hay o no luz verde para una reforma que ha esperado tanto y tantos años. De esto mismo, pero también de otros temas, queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, militante de la UDI, también preside Somos Mujeres que Trabajan por Chile, Isabel Pla. Isabel, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte después de tanto tiempo con nosotros. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con la audiencia que sigue al Pan Pan Vino Vino en el mostrador. Muchas gracias. Isabel, bueno, aquí hay una cuestión bien interesante porque tú has dicho que tu sector ha hecho un llamado de alguna manera a ceder. Y la pregunta es si tú crees que está haciendo efecto ese llamado, el llamado a que de alguna manera se encuentre un punto de coincidencia para destrabar esta reforma. Mira, yo más que leer en el llamado, en la conversación pública que están teniendo los partidos de Chile Vamos, y especialmente la UDI, el partido en el que milito, más que acceder, el llamado es a ejercer la política con responsabilidad. Yo siempre hablo de la política útil, ¿ah? Y no la política inútil. Y eso significa hacer un máximo esfuerzo desde la oposición, pero también, por supuesto, desde el gobierno, para acordar una reforma a las pensiones. Para mí, esa reforma, Mirna, tiene que estar Ujú. planteada a partir de un eje muy importante que son los parámetros técnicos. Y eso significa la evidencia, ¿cierto? Los números, los datos, la experiencia en el mundo, los niveles de natalidad, los niveles, los rangos etarios que está teniendo Chile, etcétera. O sea, lo más importante, más que la ideología, más que los anhelos, ¿cierto? Por un sistema de reparto o por un sistema no de reparto, el punto central tiene que estar puesto en la evidencia técnica. Y con esto cierro, a mí me gusta Sí, mucho que en este capítulo de la reforma estén teniendo tanto protagonismo. Tú vas a entrevistar a Engels, te fijas, claro. en otros medios están otras personalidades del mundo de la academia. Me gusta mucho que los grandes protagonistas, el gran protagonista en estos días están siendo los expertos, las especialistas. Yo soy presidenta de la corporación Somos Mujeres, nos sentimos muy honradas que dos de nuestras socias formen parte del equipo que está haciendo una propuesta acá, la economista Soledad Ormazábal y Cecilia Cifuentes. Entonces, ese es el llamado que está haciendo la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Pongamos la pelota en el piso, asumamos que tenemos un problema que es muy grande, que es importante, que si no lo resolvemos ahora va a ir creciendo, y asumamos también que la política tiene un rol fundamental, que es servir al país y ser útil para resolver los problemas y no una política, ¿cierto?, solamente de disparar desde las redes sociales y desde los programas de YouTube. Claro, de hecho tú que ya lo mencionas, ¿no es cierto? Tanto Cifuentes, ¿no es cierto? Cecilia Cifuentes como la propia exministra María José Saldívar publicaron una carta en el Mercurio que decían, si no hay acuerdo, el resultado es un 0-0 y eso sería, no me acuerdo la palabra exacta que ocupaban, pero sería fatal en el fondo para poder destrabar este problema. Entonces aquí de lo que se trata es, ¿cuánto dirías
tú que está dispuesto tu sector a ceder? Porque el gobierno siempre dice que ellos han cedido todo lo que han podido, porque ellos querían un 6-0 para un fondo de solidaridad, o llámalo reparto, como se quiera, y ahora estamos hablando de un 0,5, de un 1%, algunos hablan de un 2,8, etcétera. Entonces, te pregunto, ¿cuánto está dispuesto tu sector a ceder? Y mira, vamos a decir una cosa, dos cosas, Mirna, sobre esto. Primero, uno siempre tiene que ser muy ubicada. Yo no soy especialista en pensiones. Entonces, te reitero, me gusta mucho el protagonismo que está teniendo, ¿cierto? El conjunto de personajes que vienen desde ese mundo y que están participando activamente y ojalá más integrantes de ese equipo hablen. Entonces, no puedo decirte, lo que sí te puedo decir es que más que ceder y más que decir el gobierno, yo ya cedí todo lo que cedí, yo creo que el gobierno tenemos que reconocer, y todos los especialistas lo han dicho, el gobierno partió de un punto de partida, desde un punto, ¿cierto?, que era totalmente imposible, o sea, con el tejo totalmente corrido, ya no solo desde el punto de vista político o ideológico, si tú quieres, Mirna, sino ¿Ya? porque el mundo y los países más desarrollados, ¿en qué están hoy día? Retrocediendo en reparto y avanzando fundamentalmente en capitalización individual, y no porque se hayan convertido en neoliberales, si me quiere disparar alguien hoy día desde Twitter, sino porque las tasas de natalidad no dan, ¿cierto?, para los esquemas de reparto capitalización individual que tienen hoy día. Entonces, no voy a decirte cuánto más, cuánto menos, tengo Correcto. parámetros, por supuesto, que son parámetros generales, se lo dejo a los especialistas y especialmente a las personas que tú has nombrado, que son mujeres que han dado pruebas, ¿cierto?, de responsabilidad y de talento, como Soledad Ormazábal, María José Saldívar y Cecilia Cifuentes. Y lo segundo, olvidémonos de cuánto estoy dando yo y cuánto me están quitando a mí, y olvidémonos del punto de partida. Lo valioso del punto de partida del gobierno es que propuso una reforma de pensiones. Los parámetros de la reforma que propuso, a mi juicio y a juicio de muchas personas, estaban totalmente equivocados. Primero porque estaban fundados en un punto excesivamente ideológico, pero también porque se alejan de lo que está haciendo el mundo en materia de pensiones. Ya, pero entonces vamos a ese punto. No te voy a preguntar los detalles técnicos porque, por supuesto, por eso invitamos Todo, también en oye, esta... todos los instrumentos que sean necesarios Correcto. para llegar a un objetivo que es mejorar las pensiones. Entiendo y comparto la preocupación del gobierno de mejorar las pensiones de los actuales pensionados. ¿Qué es lo que genera mayor problema? O sea, ¿qué es lo más desafiante? ¿Me entiendes? Porque mejorar las pensiones de los futuros, bueno, se mejora aumentando la cotización, de eso no cabe duda. Pero entiendo que hay un nudo que hay que resolver, que es cómo mejoramos, ¿cierto? Cómo acopiamos recursos para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Yo me podría haber pensionado hace varios meses. No me voy a pensionar, me voy a aguantar un poco más. Me Claro, voy a aguantar un poco más, pero entre otras cosas porque me gusta, no, no, o sea, no voy a tener una pensión extraordinaria, no tengo ninguna duda por si alguien quiere investigar, no, pero porque quiero saber más o menos claro. cómo va quedando. Y hay muchas personas como yo, ¿cierto?, que están postergando su jubilación porque quieren saber, pues, en qué momento puede ser más conveniente. Pero lo importante, todos los instrumentos que sean necesarios, que estén dentro de los parámetros eficientes, eficaces, ¿cierto?, para mejorar las pensiones, para administrar bien los dineros, que eso es muy importante. Administrar bien la plata significa no solo cuidar la plata, que no se vaya a filtrar por algún lugar, sino que significa multiplicar esos fondos. Y en ese sentido, permíteme, yo creo que las AFP, a las que uno puede encontrarle muchos defectos, han hecho un trabajo extraordinario desde su existencia porque efectivamente han multiplicado, han cuidado los fondos, que es lo que corresponde, por lo demás no es ninguna gracia, pero además han multiplicado la rentabilidad de esos fondos. Ya. Isabel, vamos a lo político, que dice relación con estas presiones, ¿no es cierto?, que ejerce el Partido Republicano y particularmente su presidente Arturo Esquella cuando el presidente de la UDI señala que podría haber un 0,5 de reparto, luego corrige, se refería a la compensación, pero en definitiva ahí vino toda esta crítica destemplada, por supuesto, del Partido Republicano. Y lo que quiero preguntarte, ¿hasta dónde el Partido Republicano y su postura tiene injerencia en las políticas o en ¿cómo decirte? En la posibilidad cierta que la UDI, como dices tú,
pueda efectivamente elegir el mejor camino para llegar a un acuerdo. Bueno, mira, si tú recordarás, a partir del 2012, 2013, 2014, hubo una izquierda, entre comillas, no izquierda que se llamó Frente Amplio. ¿Cómo crece el Frente Amplio? Crece el Frente Amplio, ¿cierto?, criticando muy fuertemente a la concertación que había gobernado el país 20 años, que estaba gobernando el país además nuevamente con la presidenta Michelle Bachelet, y a la que se le adjudica una obra muy sustancial para Chile, obra en la que la oposición de derecha participó, por cierto, votando en el Congreso. Pero ¿cómo crece el Frente Amplio? ¿Cómo se posiciona? Dice, aquí tenemos un sector del electorado que está desconforme, que no le gustan los acuerdos, que encuentra que es asqueroso, ¿cierto?, que la concertación haya acordado con la derecha. Entonces nos levantamos con un discurso muy duro y nos hacemos de ese electorado, nos hacemos de ese malestar. Yo creo que también en la derecha, este es un esquema que ha funcionado, que está funcionando en todo el mundo. Funciona con Vox respecto al Partido Popular en España, funcionó, ¿cierto?, con el sector de Milei respecto del PRO en Argentina, etcétera. Es un esquema que funciona, el de criticar, ¿cierto?, a los incumbentes desde la derecha o de la izquierda, ¿cierto?, y posicionarse electoralmente. Yo creo que el Partido Republicano primero tiene derecho a existir, son legítimas sus posiciones, totalmente legítima la aspiración, ¿cierto?, del Partido Republicano a tener un candidato presidencial, a gobernar, a tener una bancada parlamentaria grande, como son así también legítimas las aspiraciones de nuestros partidos y los de la UDI. Lo que nosotros decimos particularmente, y vuelvo a hablar de la política útil, Mirna, Ujú. política útil es una política a disposición de los desafíos del país. Lo que nosotros decimos es que la política está llamada también a resolver los problemas, ¿cierto? A enfrentar desafíos en la cancha, en la práctica, no solamente desde el Congreso, no solamente desde las columnas. Yo creo que aquí hay un desafío electoral para republicanos que además se le ha parado una fuerza por la derecha que encarna el posible candidato presidencial Johannes Kaiser y de alguna manera también social cristiano. La UDI misma, y a ti te consta porque eres una periodista de larga trayectoria, ha tomado decisiones políticas, no una, muchas veces decisiones, algunas bastante impopulares y difíciles, ha sido capaz de explicársela a sus bases y a sus electores, y con el tiempo se ha demostrado que fueron buenas decisiones. Creo que hay dos decisiones políticas súper importantes. Uno, haber respaldado la presidencia del Senado de don Gabriel Valdés en marzo de 1990, ¿cierto? Con el voto de Jaime Guzmán y de Eugenio Cantuaria en esa histórica sesión del 11 de marzo. En segundo lugar, el acuerdo para la modernización del Estado y la probidad que encabezaron Pablo Longueira y el presidente Ricardo Lagos, ¿cierto? Con los votos de la UDI por de pronto y de parte mayoritaria de la oposición. Entonces, no hay que tener miedo a hacer acuerdos. Lo importante es que esos acuerdos estén fundados en herramientas eficaces, eficientes, que por supuesto respeten los principios. Mira, los principios para nosotros son pocos, ¿ah? En el sentido de que principios, libertad individual, dignidad de la persona humana, etcétera, se respetan siempre, ¿verdad? Son intransables, pero cuando convertimos todo en principio, cuando convertimos incluso los parámetros técnicos en principio, entonces los partidos políticos se inmovilizan, ¿ah? Y no podemos avanzar. Y tenemos una responsabilidad también con el país. Yo confío totalmente, yo confío en que los acuerdos, si es que se alcanza el acuerdo, porque también para bailar tango se necesitan dos, esos acuerdos van a estar fundados en herramientas inteligentes, eficaces y que van a responder como corresponde a los desafíos que tiene Chile en materia de pensiones. ¿Tiene que ver, dirías tú, digamos, esta ofensiva que ha hecho Republicano respecto de estas declaraciones de Guillermo Ramírez con lo que decía el propio Guillermo Ramírez en una entrevista, ¿no? Que de alguna manera no han todavía aceptado que no les fue bien en las últimas elecciones, que no se produjo la marea republicana como algunos anticipaban. ¿Hay algo de eso? Sí, mira, hay algo que quiero importante, Mirna, plantearte. La UDI con republicanos comparte principios, ¿ah? Tiene una visión bastante parecida. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. A propósito de lo que tú me preguntas. Claro, acá el ejercicio es electoral. ¿Ah? Este es un ejercicio electoral. ¿Quién capta a los electores, cierto, de esa derecha que se siente representada con esa forma de hacer política?
A Republicanos no le fue mal desde el punto de vista general de todos los partidos políticos. Me parece que quedó segundo o tercero en la elección de concejales. Está primero Renovación, creo que viene después Republicano y dos décimas más abajo la UDI. O sea, tuvo un buen resultado, pero no tuvo el resultado probablemente que esperaba y que era el resultado además que permanentemente se anunciaba en los foros. Mira, yo estuve 3 días Mm. antes de la elección de la elección estuve con Pepe Out, ¿ah? En me parece que 10 días antes de la elección, en un foro, en un lugar. Y los dos compartíamos, y Pepe con sus números, ¿cierto? Los dos presumíamos que ese partido iba a alcanzar, ¿cierto? Iba a acercarse al 20% de los votos en la elección de concejales, que es la elección que define de alguna manera el peso electoral de los partidos políticos. Y estuvo por debajo de eso. Exacto. Pero no nos podemos olvidar que le fue bien y a mí me alegra que que a un partido político de la derecha y que sustenta los principios que nosotros defendemos le vaya bien. Ahora, claro, electoralmente tiene un desafío republicano porque se me ocurre, no estoy segura, y aquí ya lo digo más como observadora de la política que como Ujú. militante de la UDI, probablemente el desafío de ese partido político, como ha sido el desafío también de otros partidos de la derecha, tenía que ver más con hegemonizar el sector que con mejorar respecto de la elección anterior. Claro, y es O sea, precisamente además, de ser el primer partido de la derecha, e incluso se llegó a decir que iba a tener un porcentaje de votos, iba a ser mayor a la suma de Bópoli, Renovación Nacional y la UDI. claro, En completamente. conclusión, tenemos tres partidos políticos de derecha y sumo a Evópoli, que fue la lista con la UDI, tres partidos equivalentes en peso electoral. Renovación Nacional, la UDI y Republicano. Correcto. Entonces, lo electoral hay que dejarlo un rato al lado y hay que tener la capacidad también, Minda, y esto es muy importante, y yo lo aprendí, ¿cierto? Y fue algo muy importante en la política antes del 2019. Hay que tener la capacidad de transmitir, de explicarle a los electores las razones por las cuales se están tomando ciertas decisiones. Hay decisiones que siempre van a ser impopulares, pero hay que tomarlas. La concertación las tomó durante más de 20 años, ¿cierto? Y por eso el país salió adelante y por eso la derecha respaldó a la concertación en el Congreso Nacional y en muchas de las decisiones que tomó las respaldó frente a la opinión pública porque el país tenía que dar esos pasos. Entonces, terminemos con este cuento de la política para la galería de Twitter y de Instagram, ¿ah? Que nos tiene totalmente empantanados, sin crecimiento y acercándonos a la mediocridad de otros países de América Latina de la que estábamos muy lejos y además ofreciéndole al presente y al futuro de los chilenos condiciones de vida muy distintas a las que podríamos haber tenido a estas alturas del partido y concentrémonos en lo que los partidos políticos tienen que hacer, ganar elecciones cuando estamos en campaña, pero ser política útil cuando se le plantean, ¿cierto?, al Parlamento y a otras instancias políticas desafíos que hay que resolver. Es complicado para tu sector la aparición de los libertarios y de Johannes Kaiser con ocho puntos, aparecía la última medición en términos de lo que significa esta fuerza política. Ya, bueno, empecemos por ver el vaso medio lleno. El vaso medio lleno, yo creo que nunca la derecha tuvo más cartas presidenciales que ahora y con niveles de posicionamiento competitivo, como tú misma lo acabas de decir, ¿cierto? Porque tener 8 puntos en una encuesta que me parece que es de mención espontánea no es cosa Ujú. poca, ¿ah? O sea, yo creo que nunca el sector, en toda su diversidad, porque desde luego que la UDI no coincidimos al menos con el estilo de Johannes Kaiser, pero compartimos algunas cosas, pero nunca la derecha tuvo tantas opciones presidenciales. Es el vaso medio lleno. Quiere decir entonces que hay un sentimiento, o que se capta un sentimiento en la calle, ¿cierto?, de la necesidad de tal vez poner sobre la mesa los valores que encarna la derecha, la seguridad, el orden, etcétera, y qué es lo que puede estar, digamos, demandando el país hoy día. El vaso medio vacío. Y de nuevo, acá hay proyectos políticos distintos, Mirna. Ujú. Eh, Decir proyectos políticos distintos no quiere decir que tengamos principios distintos, ¿ah? O sea, olvidémonos de esas guerras santas y de ponerlo todo en la batalla cultural, porque eso no es así. Compartimos principios esenciales. Tenemos, por supuesto, una diversidad de opiniones en otras materias,
Pero de nuevo, pongámonos de acuerdo. Hay un proyecto político que tiene vocación de mayoría, que es el proyecto que encarna Chile Vamos, encarna la UDI, encarna Renovación, encarna Neópolis, que es el proyecto político que encarnó en dos oportunidades el presidente Sebastián Piñera y al que acompañaron los partidos tanto en el Congreso, ¿cierto?, como en la elección presidencial después durante su gobierno. Y después están los proyectos políticos que son más bien, creo yo, testimoniales, ¿cierto? Y en este caso es probable que la derecha que no integra Chile Vamos lo que esté mirando es que a lo mejor tiene menos posibilidades presidenciales y que tiene que poner toda su fortaleza en su plantilla parlamentaria, en su campaña para llegar al Congreso. Y que eso le está exigiendo, tal vez, y también lo estoy diciendo como observadora, ¿cierto? Tener ciertas posiciones a lo mejor más intransigentes, eh, porque es muy poco probable que ese sector de la derecha llegue a gobernar y por tanto puede darse el lujo de tener esas posiciones que después no va a tener que demostrar que son posibles porque no va a estar en el Poder Ejecutivo. Ya, y ahí Y eso hay que entonces, tenerlo claro. Entonces, sí, a ver, que los políticos, no yo, porque yo no estoy en la política todos los días, le hagan un llamado también a toda la mm, derecha, pero particularmente a los electores. Hay una elección presidencial en primera vuelta y después probablemente en una segunda vuelta, en donde el país se va a jugar los próximos 4 años. Si quiere ser gobernado por el sector político que está gobernando desde marzo del 2022, por la izquierda, con la centroizquierda, ¿cierto? Que encarna el Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista, etcétera, o si quiere una alternancia en el poder y poner, ¿cierto?, en el poder ejecutivo, en el gobierno, a una centro derecha, a una derecha con una candidata que podría ser Evelyn Matei, que encarna los valores, ¿cierto?, de libertad, de orden, de seguridad, pero también de capacidad de entendimiento democrático con los sectores políticos que van a encarnar la oposición por los correcto. próximos 4 años. Eh, Esas son las dos situaciones. Los electores sí. tendrán que decidir si quieren 4 años más de izquierda gobernando o si prefieren, ¿cierto?, una alternancia y quieren una posibilidad de un gobierno de derecha y de centro derecha. Sí, conversamos a esta hora con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, militante de la UDI, Isabel Pla. Isabel, cuando la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional dice Matei necesita ser afirmada porque esto va a ser a cuchillo. Y aquí viene toda la presión respecto de si primarias, no primarias, las declaraciones de Carlos Larraín, para qué decir, ¿no es cierto?, cuando dice que ella no tiene el derecho adquirido para ser candidata. ¿Cuál es tu postura respecto de lo que tiene que ocurrir acá? Sí, bueno, a mí me gustaría que hubiera primaria. Creo que las primarias son más que un trámite, son una instancia muy importante, muy validada por la ciudadanía, muy probada, te reviste de legitimidad en tu candidatura, ¿cierto? Pero también tiene efectos prácticos muy importantes. Es una manera que tienen los sectores políticos, las coaliciones, los partidos políticos, ¿cierto?, de reordenar sus filas, de hacer un ejercicio muy importante preparándose para enfrentar una campaña que efectivamente, como dice la senadora Núñez, va a ser una campaña a cuchillo, como están siendo las campañas políticas en los últimos años en Chile y en todo el mundo, Mirna, eso no es ninguna novedad. Entonces, la primaria me parece que es una instancia muy importante, la ciudadanía exige hoy día tener participación en la definición de sus candidatos, es una instancia de movilización de los electores, no solo de los militantes, y te lo digo también en términos muy Mm, prácticos. Si en la izquierda hay una primaria legal, la derecha no va a estar movilizada ese día de la primaria, va a pasar al revés lo que pasó, ¿cierto?, en junio, julio del 2017, cuando nosotros tuvimos una primaria con Sebastián Piñera, con Osandón y con Kast, y la izquierda no tuvo esa primaria, ¿cierto?, porque había ungido a Alejandro Guillet y perdió inmediatamente esa misma noche varios puntos de posicionamiento por estar, ¿cierto?, totalmente pasiva. O sea, también hay un efecto práctico. A mí me gustaría que hubiera primaria, no sé cómo lo van a resolver los partidos. Entiendo que si hay alternativas presidenciales, bueno, que den un paso al frente y se establezca un mecanismo de participación en una primaria legal, abierta, en donde participen no solo los militantes de los partidos, sino también los independientes. Y respecto de Carlos Larraín, del ex senador Carlos ujú. Larraín, yo creo que desde el mismo Renovación Nacional se le ha respondido con bastante claridad, y me parecieron declaraciones muy pequeñas, ¿cierto? Yo creo que cuando el país está enfrentando desafíos importantes, grandes,
Creo que las personas que hemos estado en política no tenemos mucho derecho a meternos en esas canchas tan pequeñas y tan mezquinas. Isabel, nos quedan 3 minutos. No sé si en 3 minutos me puedes ayudar a contestar una pregunta que nos queda pendiente y que tiene que ver con esta iniciativa de algunos parlamentarios oficialistas, pero a las cuales se han sumado algunos de oposición respecto de extender el postnatal a un año, de los 6 meses actuales a un año. ¿Cómo lo ves? ¿Qué efectos podría tener? Mira, me cuesta imaginar las razones por las cuales se presenta ese proyecto de ley. Es una idea totalmente en el sentido contrario de lo que necesita el país y especialmente las mujeres. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos en Chile con las mujeres en materia laboral? Uno, multiplicar las oportunidades laborales. Todavía no recuperamos, ¿cierto?, los empleos perdidos para todo el país, pero particularmente para las mujeres en la pandemia. Estamos pegados en el 52% de participación laboral femenina, que era lo que teníamos, lo que tenía yo cuando era ministra en enero del 2020. O sea, estamos pegados en eso. Tenemos que multiplicar las oportunidades laborales para las mujeres, mejorar los salarios de las mujeres, achicar la brecha que ha ido achicándose la brecha salarial en los últimos años, pero tenemos que disminuirla a la mínima expresión como los países desarrollados. Y la segundo gran desafío, bajar las barreras que implica la maternidad. Y eso significa corresponsabilidad, meter a los padres, ¿cierto?, a los hombres en el cuidado de la familia y particularmente en el cuidado de los recién nacidos, que son los que generan más preocupación y los que muchas veces, aun cuando puede ser es un motivo maravilloso de vida, ¿cierto?, que venga un hijo al mundo, también significa una sanción de facto en tu carrera laboral. Entonces, aumentar, multiplicar desde las semanas que establece hoy día el postnatal más el prenatal, ¿cierto? A 40 semanas significa apuntar en el sentido contrario, significa poner un peso todavía mayor sobre los hombros de la trabajadora, significa disminuir, estrechar al máximo las posibilidades electorales, significa, perdóname, no quiero Ujú. ser grosera, Meina, significa que quienes están participando en ese proyecto no han mirado los indicadores, los números, no conocen la realidad laboral de expectativas y de amenazas laborales para las mujeres y no saben lo que está haciendo el resto del mundo en esta materia, que es multiplicar, ¿cierto? Bajar las barreras que implica la maternidad para acceder al trabajo, distribuir, ¿cierto?, los derechos laborales asociados al cuidado de la familia entre madre y padre y bajar esas barreras y no subirlas todavía mucho más. Ya, pues Isabel Pla, exministra de la Mujer y también presidenta de Somos Mujeres que trabajan por Chile. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, un gusto saludarte y a la audiencia. Gracias, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el director de Espacio Público, el economista Eduardo Engel. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.